Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Beatriz Salvador. Soy estudiante de la Facultad de Derechos de la Universidad Privada del Norte, en especial del curso de Derecho Procesal Civil 1. En esta oportunidad tenemos la exposición que vamos a analizar dos casaciones. La número 1 es la 03795-2019 Lambayeque. La segunda casación es la 2890-2013 de Ica, ¿no? Ambas casaciones son por indemnización de daños y perjuicios contra el Estado peruano. Voy a dar pase para la exposición de la primera casación, que está a cargo de mis compañeros Mariluz Rosas, Jordi Gaona, John Vaca y Fernando Sagasti. Buen día a todos. Les saluda Mariluz Rosas, integrante del Grupo 1 del curso de Derecho Procesal Civil de la especialidad de Derecho de la prestigiosa Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad vamos a exponer una casación referente a una indemnización de daños y perjuicios, casación número 3795 del año 2019, sucedido en la ciudad de Lambayeque. El presente caso trata de una primera instancia, de lo cual es una demanda por proceso de conocimiento, en la que la mamá de la menor de 1 año, por propio derecho y representado a su niña aproximadamente, recurre a interponer una demanda en contra del Ministerio de Salud y la red asistencial de Lambayeque. ¿Cuáles son los fundamentos de la demanda? Indica la mamá que el día 11 de julio llevó a su menor niña hacia el área de control y crecimiento, al policlínico de la localidad. Pero erróneamente le entregaron un ticket que no correspondía para dicha atención, sino más bien le aplicaron una vacuna contra la gripe A. Cuando llegó a casa, la niña comenzó a tener dolores de cabeza y fastidio completo. Al siguiente mes, nuevamente la mamá le llevó a su control y le aplicaron la segunda vacuna de influenza. Este es el motivo por el cual, vulnerando los derechos y la tutela jurisdiccional de la mamá representada por su niña, interpone la demanda contra las siguientes instituciones. Continuado el proceso, el juez pertinente hace la calificación de la demanda y emite un auto admisorio para luego solicitar y correr traslado al demandante, que son Ministerio de Salud y Red Asistencial de Lambayeque. Los demandados sustentan su contestación de la siguiente manera: que la demandante, mamá de la menor de 1 año, obtuvo un ticket de vacunación para vacunar a su niña mencionando que estaba completamente sana, que el 11 de agosto se le aplicó la segunda dosis sin presentar reacciones adversas propias de la vacuna, que no es verdad que haya existido una mala praxis en el servicio de atención al paciente. Continuando con la línea de secuencia referente a la casación que estamos tratando, seguido viene la audiencia de saneamiento, en la cual se fijaron los siguientes puntos controvertidos. Punto 1. Determinar si de verasmente ha exigido negligencia médica en el tratamiento de la menor de 1 año de edad. Punto 2. Determinar si la vacuna contra la gripe causó el síndrome de Kingsburg. Punto 3.
Determinar de acreditarse la negligencia médica si corresponde indemnizar por lucro cesante, daño emergente y daño a la persona. Y punto 4, determinar si la aplicación de la vacuna contra la influenza fue en la edad oportuna y correctamente aplicada. Posterior a estos puntos controvertidos, se pasó al saneamiento procesal, luego a la audiencia de actuación de medios probatorios, dando como resultado una sentencia infundada en contra de la demandante y basándose en que en la pretensión de la demandante que solicitaba una indemnización total de daños y perjuicios por 8 millones de soles. De esta manera, por daño emergente 500.000 soles, por lucro cesante 500.000 soles, por daño a la persona 4 millones de soles y por daño moral 3 millones de soles. Todo ello basándose en que al ocasionar este daño físico y psicológico a su menor hija, frustró físicamente, psicológicamente y a la vez cortó su proyecto de vida. Eh, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando Sagástegui, del grupo 1 de curso de Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad estamos haciendo un análisis con respecto a la casación 037-95-2019 Lambayeque. A nosotros nos ha tocado hablar con respecto a la primera instancia. Ya mi compañera Mariluz Rosa dio algunos alcances y los detalles, también pormenores, con respecto a esta sentencia. No, para seguir un poco la línea, vamos a hablar de los certificados médicos. Para empezar, el certificado médico del 7 de septiembre del 2019 se consigna como conclusión que a la paciente se le ha diagnosticado síndrome de Kish-Ball de probable etiología postvacunal. Esto obviamente después de la vacuna aplicada. Sin embargo, no es posible establecer el nexo causal hasta que se culminen las evaluaciones y exámenes auxiliares pendientes. No, esto todo dentro del marco de la ley. Eh, También es oportuno decir que hubo otro certificado médico del 27 de noviembre del 2009, donde los peritos médicos concluyen que, en primera, según el informe del miembro del Comité Nacional Asesor para la Clasificación de los Casos de SAVI, el caso está relacionado temporalmente con la vacunación contra la influenza, mas no de manera causal. Punto 2. Los estudios realizados y consignados en la documentación remitida no han podido establecer la relación causal entre el síndrome de Cushing y la vacunación contra la influenza. Y por último, el punto número 3, con respecto al número 3, no se encontraron elementos de juicio para establecer la relación causal entre la vacunación contra la influenza y el cuadro clínico presentado en la referida menor. Eh, El informe sobre la investigación del caso de Savi establece que el síndrome de Kish-Ball se ha presentado en casos aislados en el Instituto de Salud del Niño, no relacionado con vacunas. Punto número 2 está relacionado con las patologías virales y se han reportado asociados temporales con vacunas como sarampión, la rubiola, paperas, entre otros, ¿no? Como la hepatitis B, la difteria tétano. Eh, no hay reportes con vacunas contra la influenza. Y por último, también en este punto, el número 3, no se ha reportado hasta el momento en la literatura ningún caso relacionado con la vacuna contra la influenza, lo que aleja la probabilidad de que sea una reacción adversa a la vacuna. Por otro lado, en la Junta Médica que se llevó a cabo el 20 de agosto del 2009, en la que intervinieron médicos especialistas en pediatría, neuropediatría, epidemiología,
médico-legista, se concluyó que existe relación temporal post-vacuna del síndrome de Kingsburg que padece la menor, más no relación causal. Punto a tomar en cuenta. Sin embargo, similar conclusión se arriba del artículo denominado eventos supuestamente atribuidos a la vacuna, ¿no? Todo esto dentro del cronograma establecido con respecto a la sentencia de primera instancia. Además, no resulta aplicable la responsabilidad vicaria por la que el empleador responde solidariamente por el daño en consecuencia la demanda es infundada respecto a la directora del Policlínico respecto de salud. Tampoco se acreditó que la enfermera haya incurrido en algún error por lo que no alcanza responsabilidad, ¿no? Esto, esto es real, no alcanza responsabilidad la enfermera. eh, eh, este, y la indicada trabajadora, con respecto a lo que estamos hablando, desde el año 2000 presta servicios en el área de crecimiento y desarrollo de inmunizaciones del Policlínico Manuel Manrique Nevado. Es profesional en enfermería y está capacitada para la aplicación de vacunas. Bien, estos son los alcances que puedo dar con respecto al punto tocado. Gracias. Buenas noches. Les saluda John Vaca Hilares, alumno del curso de Derecho Procesal Civil 1, dirigido por el profesor Luis Felipe Loaiza León. Vamos a desarrollar en esta noche el esquema de casación número 3795-2019 Lambayeque sobre indemnización por daños y perjuicios causada a una menor. Voy a tratar en la segunda instancia. Como manifesté hace un momento, en la segunda instancia, en primera instancia se declaró infundada la demanda. La demandante interpuso recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia y es ahí donde estamos en la fase de acuo. El juez de primera instancia revisa el caso de su dictamen y si está conforme a los plazos, si está bien fundamentado, de acuerdo a eso delibera y concede o rechaza la petición. Pasado, una vez concedido este recurso de apelación, pasa a la fase de ad quem, en donde se va a desarrollar y el juez de segunda instancia también revisa si reúne los requisitos formales. Si está dentro de los 20 días, conforme al artículo 373, recalifica nuevamente los fundamentos, conforme al artículo 373, inicia el procedimiento y corre traslado a las partes dentro de los 10 días. El demandante, o mejor dicho, el demandado, se puede adherir, o como tampoco. Y pasamos a la siguiente fase, que es la vista de la causa. Vista la causa. En donde se van a revisar los fundamentos por los cuales se interpuso la apelación contra la primera instancia. Al final, la siguiente fase es la decisión, ya sea confirma o revoca en segunda instancia este dictamen. Pasemos a la vista de la causa. En el proceso seguido, E-Salud admitió tácitamente el síndrome de Kingsburg. En primera instancia rechaza toda relación de que la enfermedad sea producida por la vacuna contra la influencia tipo A. Sin embargo, no apreció, no tomó en consideración que uno de los médicos de salud había declarado de que admitió que esta reacción es consecuencia, o esto se le denomina el síndrome de Kingsburg, porque hay personas cuya alergia, consecuentemente, después de haber sido inoculados con la vacuna contra la influenza tipo A, presentan ciertas reacciones.
denominado síndrome de Kingsburg. Es así que la niña tenía esta alergia a la clara de huevo y a la yema. Consecuentemente le produjo daño severo a su salud, llegando al extremo de paralizarla. En consecuencia, en este primer punto ya podemos notar de que Salud sí admitió tácitamente el síndrome de Kingsburg. La declaración hay otra persona que también declara, un codemandado, el señor Ganosa Tresiers, cuya hija también presentó reacciones desfavorables a la vacuna. Existe también el informe médico cuyo descarto del cuadro infeccioso en la menor que cause la enfermedad. Hay un informe médico que descartó el cuadro infeccioso de la menor a causa de la enfermedad. La niña no presentó un cuadro de infección por la cual podría causar el síndrome de Kingsburg. Vale decir que la niña antes de la vacunación gozaba de absoluta salud. En consecuencia, no habría por qué no habría una infección de por medio que pueda causar esta enfermedad que padecía la niña. La niña gozaba de absoluta salud. Al momento de inocular la vacuna, presentó reacciones, y mucho más aún cuando se le puso la segunda dosis. Otro punto es que la junta médica en la que basó el juez de primera instancia participó la demandada. Vale decir que estuvo parcializada esta junta médica. Una junta médica tiene que ser un tercero, que no esté incluido ninguna de las partes. En consecuencia, al estar participando la demandada, carece de valor esta junta médica. Obviamente que la junta médica indicó que no hay ninguna relación entre la enfermedad y la vacunación. Esto el juez de primera instancia no lo observó. Sin embargo, se basó para dictaminar su sentencia en lo que dijo la junta médica. El daño se dio en las instalaciones de E-Salud, tanto en la primera como en la segunda dosis, en la vacunación contra la influenza. Eso está demostrado. Consecuentemente, hay reparación si es que E-Salud ocasionó el daño, porque está demostrado que la vacunación se realizó dentro de las instalaciones de E-Salud y de la red de hospitales de Lambayeque. Ahora bien, tampoco no hubo consentimiento informado, es decir, no hay un documento de por medio en donde la madre haya afirmado de que se le había advertido de las posibles consecuencias que podría traer esta vacuna. No hay un documento de consentimiento. Existe también otro niño que presenta la misma enfermedad como consecuencia de la alergia al huevo y a la clara de huevo. Presenta también un examen la demandante presentó un informe médico, de un laboratorio denominado de Great Plains, laboratorio INC de Estados Unidos, que acreditaba que sí tenía la niña alergia a la clara de huevo y a la yema de huevo, y consecuentemente no era adecuado aplicársele la vacuna a la niña por presentar este cuadro de alergia. Como bien sabemos nosotros que las vacunas son desarrolladas en base a clara de huevo. Es un virus contra la influencia tipo A, pero lo desarrollan en base a la clara de huevo. Si la niña presentaba alergia a la clara de huevo, obviamente que esta vacuna
le iba le iba a hacer daño a su salud. Entonces, estas son las vistas de la causa que el juez de primera instancia no consideró. El juez de la segunda instancia analiza, evalúa y en base a las pruebas presentadas por la reclamante, por la demandante, da su dictamen. En la sentencia podemos apreciar de que se dio sentencia el día 24 de abril de 2019, revocando la sentencia y la reforma, ordenando a los demandados, el Ministerio de Salud y la Red de Asistencia de Lambayeque, que paguen en forma solidaria al demandante la suma de 1.210.730 soles. Por daño emergente, 230 soles, daño moral, 373.500, por daño a la persona, 837.000, total general, 1.210.730 soles. Ahora, la sentencia está fundamentada de la siguiente forma. Se acreditó buena salud antes de la vacunación, y eso quedó demostrado por certificados médicos, que la niña fue ante el centro de salud para la aplicación de la vacuna gozando de absoluta salud. Posterior a la vacunación presenta los síntomas, tanto en la primera como en la segunda dosis. El síndrome de Kingsburg puede aparecer post vacunación y existe una amplia literatura médica al respecto. Y eso es lo que sucedió con la niña al presentar reacción. Existe un error en la conclusión de la Junta Médica de los demandados. Obviamente la conclusión que indica la Junta Médica, que estaba parcializada, dicho sea de paso, porque la demandada formaba parte de la Junta Médica, indicaba que no había ninguna relación entre la enfermedad que presentaba la niña y la vacuna. Grave error. Está demostrado. No existe una relación causal, sin embargo, prescribe mayores estudios. Esta Junta Médica dice que no existe una relación causal, pero sin embargo pide mayores estudios. Mayores estudios. Si pide mayores estudios, quiere decir que no ha llegado, no tiene la certeza del 100%, ni es concluyente lo que ellos indican, que no hay relación entre la enfermedad y la vacunación. Por consiguiente, esta afirmación es parcial, no es concluyente. Y el segundo punto también vuelve a afirmar indicando que la conclusión de la Junta Médica no son definitivos sino preliminares, por cuanto solicita mayores estudios. Se demostró que la niña gozaba de buena salud hasta que la vacunaron. La historia clínica precisa que no tenía procesos infecciosos hasta antes, o mejor dicho, la niña no presentó, porque existen análisis de que no contaba con infección que pudiera causarle el síndrome de Kingsburg. Es la única explicación posible al cuadro que presenta la niña, ya que gozaba de absoluta salud al inocularle el virus contra la influenza y presenta estos síntomas que le van a perjudicar seriamente la salud de por vida de la niña. Es la única conclusión, o es la única el único razonamiento al que se puede llegar. Consecuentemente, la relación causal es evidente. La demandante ha probado que su hija padece de una alergia, ya que presentó un certificado médico por un prestigioso laboratorio de Estados Unidos, en la que afirmaba que sí padecía de alergia a la menor hija, y que incluso indicó de que estaba contraindicado la vacunación a la niña, porque la niña presentaba alergia a la clara y yema de huevo. En consecuencia, señores, la demandada generó
daño grave y grave perjuicio a la salud de la niña. Y eso se tiene que reparar a través de una indemnización. El Ministerio de Salud y eSalud y su red asistencial no acreditó tener un protocolo de advertencia. Estos son los fundamentos por los cuales el juez de segunda instancia le revoca la sentencia de primera instancia, la reforma y ordena que se le indemnice a la madre y a la menor niña por 1.210.730 soles en segunda instancia. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Permiso. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. Voy a dar continuidad a los relatos que en videos anteriores ya han ido exponiendo mis compañeros, y en el sentido de que queremos ejemplificar, explicar cómo se ha dado este proceso, este conflicto intersubjetivo de intereses entre la demandante y los demandados, ¿no? Una madre que busca tutela en el órgano jurisdiccional y, bueno, los demandados que a continuación seguiremos explicando. En este estado es importante decir que el Código Procesal Civil de 1912 al Código Procesal Civil de 1993 existen cambios. Esos cambios se basan en que la oralidad predomine, el principio de celeridad y estos principios que hacen que este órgano jurisdiccional pues sea más eficiente, ¿no? Y por qué no decir estas herramientas también tecnológicas. En ese sentido vamos a tratar de desarrollar en 5 minutos ya esta exposición de acuerdo a los 5 minutos que quizás en algún momento nos darían cuando tengamos el honor de graduarnos como abogados. E iniciamos. La demandante pide este recurso de casación, este recurso extraordinario de casación, que es aceptado, ¿no? Declarado procedente. ¿Por qué? Porque el tribunal, la Corte Suprema ve si es que se ha vulnerado, se ha infringido de alguna manera las normas materiales y las normas procesales. Estas infracciones, ya que primero va a haber las infracciones improcedendo y luego las infracciones injudicando, como el profesor nos señalaba pues en las aulas, ¿no? ¿En qué se ha basado? Ha visto una vulneración los jueces de la Corte Suprema, y se basan en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la cual ordena que la función jurisdiccional se tiene que basar en unos derechos y unos principios. Estos derechos y principios en el inciso 3 están marcados taxativamente, están señalados taxativamente como la observancia del debido proceso, ¿no? Y la tutela jurisdiccional, tutela que buscó la demandante, ¿no? Y en el inciso 5 señala que la motivación de las sentencias judiciales en todas sus instancias tienen que ser escritas, pero motivadas. No dándose esto, se declararía nulo, como lo señala pues el artículo 50 en el inciso 6 del Código Procesal Civil. Eso es muy importante porque esto es lo que encuentra la Corte Suprema que se ha vulnerado. Empecemos. ¿En qué se ha vulnerado? Para iniciar, con tanto la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud como de Salud, no hay vuelta que darle, tienen responsabilidad. La niña se encontraba pues sana antes de la vacuna y ese síndrome le ocasionó, fue a causa pues de la vacuna, ¿no? No hay otra explicación. También no tiene contradicción la Corte Suprema con que se declare pues libre de culpa, vamos a decirlo ahí, o libre de responsabilidad a la enfermera, tanto como a la directora pues de la institución donde ellos han trabajado. ¿Por qué? Porque ellas son subordinadas, ¿no? Estaban trabajando dentro de este sistema, esta política de salud, y bueno, reciben órdenes y bueno, y cumplen sus órdenes. Pero en el tema del lucro cesante, sí, hay una contradicción allí que ve la Corte Suprema, porque el artículo 1985 del Código Civil, entre los elementos de esta indemnización civil, señala taxativamente al lucro cesante, que es lo que no va a poder percibir
esta menor cuando ya sea pues grande. Entonces, se debería, dice la Corte Suprema, debería haberse optado porque se le dé un resarcimiento, pues, ¿no? Una indemnización desde sacar un promedio desde los 18 años hasta los 75 años, que es un promedio de vida, de acuerdo también a los márgenes de los sueldos, del sueldo mínimo del momento, ¿no? Ahora, con respecto al daño emergente, solo se refiere que se le da a la señora, se le da 230 soles, 180 más 50 soles porque la señora en la demanda presentó solo esos medios probatorios. Entonces, también encuentra ahí un defecto la Corte Suprema porque el juez tiene la capacidad, ¿no? A criterio, ¿no? A criterio y en base pues a las normas que establecen el principio de equidad, ¿no? El principio de equidad señaladas en el Código Civil, que el juez puede guiar cuando se trata de una responsabilidad civil a que haya un resarcimiento adecuado. ¿Por qué? Porque es lógico que ha habido un daño emergente, ha habido un gasto, no solo esas dos boletas, también las boletas que con antelación seguramente se ha gastado y se están gastando y con posterioridad se van a gastar. Entonces el juez, los magistrados no ven congruencia en ese lado de la sentencia, en ese extremo de la sentencia. Por último, con respecto a lo que se señala con reparación al daño moral y al daño a la persona, pues también ven un defecto en esa sentencia, porque el daño moral y el daño a la persona, dicen los jueces supremos, señalan que tienen una relación de continente y contenido. Entonces, se tiene que motivar, ¿no? ¿Por qué se le está dando por daño a la persona tanto y por daño moral tanto? Se tendría que motivar, ¿no? De acuerdo pues a los estándares de vida, al sueldo mínimo vital, pero no se encuentra esa motivación. Por lo tanto, se están vulnerando estos principios constitucionales y es allí donde trabaja pues la Corte Suprema, donde la Corte Suprema pues se manifiesta y declara finalmente fundada a favor de la demandante este recurso casatorio, ¿no? Extraordinario, como ya le hemos venido manifestando. Bueno, no quiero extender más, como inicié diciendo antes de esta exposición, tenemos que ser breves como estudiantes de Derecho, tenemos que lograr poder explicar pues este tipo de controversias, ¿no? De manera breve y eficaz, en tanto que en algún momento nos encontraremos pues parados frente a un juez y no nos van a dar muchos minutos. Bueno, profesor y compañeros, eso sería todo y con esto creo que cerramos también el trabajo, quedamos agradecidos. Hasta luego. Continuando con la exposición, pasamos a la casación número 2, es la 2890-2013 de ICA. La casación interpuesta por el demandante Reinaldo Cule Pariona por indemnización por daños y perjuicios de responsabilidad objetiva extracontractual. La materia de recurso de casación es contra la sentencia de vista de fecha 16 de mayo de 2013 dictado por la primera Sala Civil de la Corte Superior de Ica, ¿no? Antecedentes de la demanda de la primera instancia, sus fundamentos, ¿no? El demandante Reinaldo Cule Pariona interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Ministerio de Salud y otros. El demandante alega que con fecha 13 de septiembre de 2007, el director regional de salud de Ica de aquel entonces aceptó la propuesta de inmunización contra la fiebre amarilla, que fue desde el 23 de septiembre de 2007 al 27 de octubre del mismo año 2007. Bueno, durante ese periodo, su fallecida hija Rocío Cule Quispe
exactamente el 27 de septiembre, acudió al servicio de inmunización del Hospital Rebagliati, ¿no? En la cual le aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Y que también recibieron la recomendación de los médicos en caso de presentar algún síntoma, tomaran la pastilla. Pero pasados los días, los síntomas no fueron controlados por las pastillas, ¿no? Los malestares aumentaron. Es por eso que el día 5 de octubre de 2007, Rocío Cule Quispe acude al Hospital Regional de Ica, ¿no? En los cuales fueron atendidos por los médicos y que le indicaron que los síntomas que está presentando ella es a consecuencia de haber recibido la vacuna contra la fiebre amarilla. Posteriormente, su salud empeoró de manera grave y fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. Eso fue el día 5, el mismo día que acudió. Y el día 6 de octubre del mismo año 2007 fallece Rocío Cule Quispe. Ahora pasamos a la contestación de la demanda interpuesta, ¿no? Por Reinaldo Cule Pariona, ¿no? Mediante escrito de Fojas 296, el demandado Brian Rubén Francisco Donaire Palomino, que es el director de ese entonces, señala que la decisión de las vacunas contra la fiebre amarilla no fue suya ni de la entidad que representaba en ese entonces, sino del gobierno central, quien decidió hacer la inmunización a nivel nacional contra la fiebre amarilla. Mediante escrito también de Fojas 336, la demandada Lucy Melchora González Bravo señala que no se encuentra obligada a indemnizar sin que exista un nexo de causalidad. Este nexo de causalidad está tipificado en el artículo 1972 del Código Civil, ¿no? Mediante escrito de Fojas 354, el demandado Javier Eduardo Uribe Godoy también señala que no tiene ninguna responsabilidad de carácter civil. Este está tipificado en el artículo 1969 del Código Civil. Por último, mediante escrito 366, el demandado Julio Alfonso Choque Raimundo también contesta señalando que no se ha determinado ni precisado con exactitud cuál es su responsabilidad, es decir, qué hizo o qué dejó de hacer para que se produzca el fallecimiento de Rocío Cule Quispe. Una vez respondida la demanda, ahora pasamos a la audiencia de saneamiento. Está tipificado en los artículos 465 al 467 del Código Procesal Civil, ¿no? Una vez saneado, se fijan los puntos controvertidos, o sea, audiencia de fijación de puntos controvertidos, que está en el artículo 468 al artículo 472 del Código Procesal Civil, ¿no? Los puntos controvertidos que fijaron fueron los siguientes, exactamente 4 puntos controvertidos. El primer punto es establecer si el Estado peruano incurrió en responsabilidad por haber establecido una política de vacunación contra la fiebre amarilla en la zona, específicamente de Ica. Segundo punto, establecer si el director regional de salud de Ica ha incurrido en responsabilidad sobre los hechos. Tercer punto, determinar si tiene o no responsabilidad civil y por ende debe pagar monto indemnizatorio los codemandados, en este caso los médicos que atendieron a la fallecida. Cuarto punto, establecer si los demandados médicos que atendieron a la que en vida fue Rocío Cule Quispe
actuaron con diligencia necesaria en su condición de profesionales de la salud. Pasamos a la decisión de la primera instancia, ¿no? Bueno, culminado el proceso de los puntos controvertidos, ¿no? El juez, mediante la sentencia de páginas o fojas 764, de fecha 26 de junio de 2012, declaró infundada la demanda en cuanto se dirige contra los doctores Brian Rubén Francisco Donaire Palomino, José Alfredo Hernández Anchante, Lucy Melchora González Bravo, Julio Alfonso Choque Raimundo, Edmundo Luis Pérez Ingunza y Javier Eduardo Uribe Godoy, y fundada en cuanto ordena al Ministerio de Salud el pago de 500.000 nuevos soles por un concepto de indemnización, considerando que se actuó con negligencia en el desarrollo de la campaña de vacunación que se consideraba que hiciera en la ciudad de Ica, ¿no? También por no contar con un estudio que respaldase la existencia de la necesidad o la urgencia de la aplicación de la vacuna en la región Ica. Otro punto también es por la campaña que debió estar o que se debió desarrollar en la forma y modo y métodos respecto a la responsabilidad de los médicos. Señala que no existió dolo ni culpa por parte de los profesionales de la salud. Esto genera que no existe ninguna responsabilidad civil de parte de los doctores o profesionales de la salud. Le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Continuando con el análisis de la casación 2890-2013 ICA y realizando un breve resumen de la sentencia de primera instancia emitida el 26 de junio del 2012, la cual es declarada infundada contra los doctores codemandados y fundada contra el MINSA. En ese sentido, la abogada de la Dirección Regional de Salud de Ica apela a dicha sentencia mediante escrito de página 786, donde señala los siguientes fundamentos: que el juez no ha tomado en consideración que a raíz del terremoto de Ica, la ciudad sufrió una proliferación de enfermedades infectocontagiosas y con la finalidad de reducir este riesgo de contagio, se suministró la vacuna a 63.174 personas. Asimismo, el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas precisó que era propicio disponer de mejor información con relación a la población de riesgo y con relación a los factores de riesgo que incrementaban los efectos adversos de dicha vacuna. Precisó también que el juez no tomó en consideración el informe de la página 746, en la cual el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia explicó que la vacuna contra la fiebre amarilla era bastante segura y que por lo general los efectos adversos severos se presentaban en personas de 1 de cada 2 millones. Asimismo también mencionó que la fallecida desconocía que padecía una enfermedad cancerígena, es decir, una neoplasia bilateral de tiroides, la cual era una enfermedad que generaba reacciones adversas ante la vacuna contra la fiebre amarilla y que no era recomendable su aplicación en personas que padecían dicha enfermedad y que por lo tanto este desconocimiento
escapa de la responsabilidad de los médicos y del Estado peruano. Asimismo, el demandante, mediante escrito de página 795, apela también dicha sentencia, fundamentando lo siguiente: que el juez no ha tomado en consideración que la recurrida no se encuentra arreglada a ley y que no se ha tomado en consideración los medios probatorios del nexo causal de los médicos codemandados, quienes se encontraban de turno en el Hospital Regional de Ica la noche que falleció su hija, y que la Ucsisa acudió el 5 de octubre del 2007 en pleno uso de sus facultades, caminando, lúcida y orientada en tiempo y lugar, y que falleció el día siguiente, el día 6 de octubre del 2007, por mala praxis. En la sentencia de segunda instancia, la Sala Superior revoca la sentencia apelada de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, emitida el 16 de mayo del 2013, a páginas 829. Revoca la sentencia apelada y la declara infundada. En cuanto se trata de un hecho inusual y que no es causa imputable al Estado peruano, porque no existe culpa y por lo tanto queda exento de responsabilidad extracontractual. Porque el objetivo del Estado peruano era realizar una estrategia nacional de inmunización con la finalidad de salvaguardar el bienestar de los pobladores de Ica. Y en cuanto a los médicos, que estos acudieron a la fallecida ejecutando y combatiendo los efectos de dicha vacuna, sin resultado, puesto que la fallecida padecía de una enfermedad neoplásica, la cual estaba inusitada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Le saluda el alumno Ángelo Sebastián Alvarado Toribio con código N00284436. Bien, después de la exposición de mi compañera, procederé a lo que es la exposición de la casación en general. Bien, me va a disculpar un poco la bulla ya que están haciendo una construcción en la vía pública. Bien, para empezar, la indemnización por daños y perjuicios, la casación. La indemnización por daños y perjuicios es una medida que busca reparar los daños sufridos por una persona. En el caso del texto inicial, en la casación se trata de una demanda de indemnización por la muerte de una persona luego de recibir una vacuna contra la fiebre amarilla en un hospital público. En ese sentido, se discute la responsabilidad objetiva del Estado y de los médicos involucrados en el caso, así como el respeto a la dignidad y el derecho a la integridad moral de la víctima. Es importante mencionar que según el artículo 1970 del Código Civil, la responsabilidad extracontractual se fundamenta en el incremento del riesgo y la necesidad de repartir el costo del daño, pero también encuentra sustento en los valores que promueve la Constitución Política del Estado, como la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. En ese sentido, la indemnización no solo busca reparar el daño material, sino también el daño moral causado a la víctima y a sus familiares. Bien, como segundo punto vamos a hablar un poco de la responsabilidad del Estado peruano en la presente casación. En el caso presentado se discute la responsabilidad del Estado peruano en la muerte de un estudiante de medicina humana, quien falleció después de recibir una vacuna contra la fiebre amarilla en el Hospital Regional de Ica. La demanda alega que la política de la vacunación implementada por el Estado fue la causa directa del fallecimiento del estudiante y por lo tanto se solicita una indemnización a favor del demandante como heredero de la víctima. Como sabemos, el Estado peruano a través del Ministerio de Salud es el encargado de establecer y ejecutar políticas de salud pública en todo el país.
En este caso, se estableció una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla en la zona de Ica, la cual incluyó a la estudiante fallecida. La demanda argumenta que esta política fue causada directa del fallecimiento, ya que la estudiante presentó síntomas graves después de recibir la vacuna y posteriormente falleció. Para poder determinar la responsabilidad del Estado es necesario establecer un nexo de causalidad entre la vacunación y el fallecimiento del estudiante. En ese sentido, se debe demostrar que la vacuna fue la causa directa del fallecimiento y que no existían otras causas que pudieran haber contribuido el mismo. Además, se debe evaluar si la política de vacunación fue implementada de manera adecuada y si se tomaron las medidas necesarias para poder prevenir posibles reacciones adversas. En caso de que se determine que el Estado peruano es responsable del fallecimiento, se deberá ordenar el pago de una indemnización a favor del demandante como heredero de la víctima. Esta indemnización deberá cubrir los daños y perjuicios causados por la muerte, incluyendo los gastos médicos y funerarios, así como el dolor y sufrimiento de los familiares. Como tercer punto vamos a hablar de la responsabilidad del director regional de salud de Ica. En este caso, también se discute la responsabilidad del director regional de salud de Ica en lo que corresponde al fallecimiento del estudiante de medicina humana. El demandante alega que el director regional, Brian Rubén Francisco Donaire, aceptó la propuesta de vacunación del Ministerio de Salud y por lo tanto es responsable de las consecuencias de dicha política. Como autoridad administrativa, el director regional de Ica tiene la responsabilidad de tomar decisiones y acciones en beneficio de la salud pública en su región. En este caso, se le acusa de haber aceptado la propuesta de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, la cual incluía la vacunación contra la fiebre amarilla en la zona de Ica. Sin embargo, es importante evaluar si el director regional tenía la capacidad de decisión en este asunto o si simplemente estaba cumpliendo órdenes de sus superiores. En caso de que se determine que el director regional de Ica actuó bajo órdenes superiores y no tuvo capacidad de tomar decisiones en la implementación de la política de vacunación, su responsabilidad podría ser limitada. Asimismo, se debe evaluar si el director regional cumplió con su deber de velar por la salud y seguridad de la población al aceptar la propuesta de la vacunación. Si se determina que no tomó las medidas necesarias para determinar posibles reacciones adversas, podría ser considerado responsable civilmente por el fallecimiento del estudiante de medicina. Como cuarto punto, también podemos hablar de la responsabilidad de los médicos que atendieron al estudiante. ¿Sí? En este caso se discute la responsabilidad de los médicos que atendieron al estudiante desde que se presentó la reacción adversa a la vacuna hasta su fallecimiento. Se mencionan a los médicos José, Lucy, Julio y Edmundo, Luis y Javier. Como profesionales de la salud, los médicos tienen la responsabilidad de brindar una atención diligente y adecuada a sus pacientes. Para ello se debe evaluar si los médicos mencionados cumplieron con su deber de brindar una atención. Se debe evaluar si cumplieron con su deber de brindar una atención médica adecuada al estudiante desde que se presentó la reacción adversa hasta su fallecimiento. Además, se debe determinar si cada médico en particular tuvo alguna responsabilidad en el fallecimiento del estudiante. Por ejemplo, si alguno de ellos prescribió medicamentos que pudieron, haber contribuido a su muerte, o si no tomaron las medidas necesarias para tratar su condición de manera adecuada. En caso de que se determine que los médicos no cumplieron con su deber de brindar una atención médica diligente y adecuada, podrían ser considerados responsables civilmente por el fallecimiento del estudiante. Como otro punto podemos hablar de la indemnización por negligencia también. Se discute la posibilidad de una indemnización por negligencia en la campaña de vacunación llevada a cabo en la ciudad de Ica. Se alega que no se contaba con un estudio que respaldara la necesidad de la vacuna. ¿Okay? Y que no se siguieron unas normas correspondientes, ¿no? Además se cuestiona la responsabilidad de los médicos demandados en este caso. Se debe analizar cuidadosamente si existió negligencia por parte de los responsables de la campaña y si esto generó un daño que merezca ser indemnizado. Como otro punto, podemos hablar del monto en sí, el monto indemnizatorio. En el caso en cuestión, se ha determinado
que es atendible ordenar un pago indemnizatorio por concepto de lucro cesante. Esto se debe a que se ha comprobado la relación causal, el nexo causal que existe entre el fallecimiento de la demandante y su potencial como futuro médica, pues, ¿no? Lo que hubiera generado ingresos para ella y su familia. Además, se ha considerado el daño moral sufrido por la familia. Aunque en nuestra legislación no se encuentra debidamente desarrollado el tema de su cuantificación, sin embargo, esto no impide que se resuelva el conflicto de intereses suscitado. Como otro punto, podemos hablar de los fundamentos de la apelación. Tanto la Dirección Regional de Salud de Ica como el demandante han interpuesto recursos de apelación contra la sentencia de la primera instancia. La primera alega que el departamento de Ica sufrió una proliferación de enfermedades infectocontagiosas debido al terremoto y que se suministró la vacuna contra la fiebre amarilla para proteger a la población. Asimismo, se menciona un informe del Instituto de Medicina Legal Tropical que respalda la seguridad de la vacuna. Por su parte, el demandante argumenta que no se ha tomado en cuenta el nexo causal entre la mala práctica médica y el fallecimiento de la demandante, quien acudió al hospital por sus propios medios y en buen estado de salud. Como otro punto podemos hablar de la sentencia de vista. La sentencia de vista revoca la sentencia de primera instancia y declara infundada la demanda. Se argumenta que el hecho en cuestión no es imputable al Estado peruano, ya que se trata de un caso fortuito o un hecho inusual. Se ha comprobado que el objetivo del Estado era proteger la población con la campaña de vacunación y no provocar la muerte masiva de personas. Además, se ha demostrado que los médicos actuaron de manera adecuada y trataron de combatir los efectos de la vacuna en la fallecida, quien padecía una enfermedad inusitada que no pudo ser detectada a tiempo. Como otro punto podemos hablar de los fundamentos de la Sala Suprema. La Sala Suprema como principales fundamentos. Ante esta demanda se tiene que la controversia gira en determinar si existen elementos de responsabilidad civil que permitan una indemnización o si en cambio se han presentado supuestos de fractura de nexo causal que imposibiliten el referido pago. Se tendrá en cuenta la comunicación final de la Organización Panamericana de la Salud sobre la investigación de eventos adversos en Perú, ocasionados en Perú, posteriores a la vacunación con la vacuna antiamarílica. Bien, como final tenemos la decisión de la Sala Suprema, que de acuerdo a los principales fundamentos antes analizados y expuestos, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la demandante. En consecuencia, casaron la sentencia de vista y confirmaron la sentencia apelada en el extremo que declara fundada en parte de la demanda y en cuanto se dirige al Estado peruano, quien es representado obviamente por el Ministerio de Salud, pues, ¿no? Remocan en cuanto al monto indemnizatorio, reformándolo y se establece la suma de 300.000 nuevos soles. Asimismo, dispusieron la publicación de la presente resolución en el diario El Peruano. Muy bien, profesor, eso sería todo con respecto a mi aporte. Muchas gracias.